en el Ecuador, en estos hechos que nos tienen a todos conmovidos. Él en esos días le había entregado una información, le había presentado al presidente Iván Duque una información sobre estos hechos de corrupción que la Asamblea de Ecuador y la comisión de la que él hacía parte venía investigando y que vinculaban a mucha gente en Colombia, y mencionados, como hemos recordado en las conversaciones que tuvimos con él aquí al aire, Piedad Córdoba, Alex Saab. Expresidente Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo, un saludo muy especial para ustedes, sus compañeros de la mesa y toda la audiencia de Caracol. ¿Cómo ve la situación que vive el Ecuador y qué recuerdo tiene, expresidente, de su encuentro con el candidato Villavicencio? Bueno, Gustavo, sin lugar a dudas esta es una situación muy dolorosa, es una tragedia. El doctor Villavicencio era un verdadero luchador contra la corrupción, ejerció un papel muy importante en la Asamblea en el Ecuador, estuvo en Colombia y sus investigaciones fueron determinantes para todo el proceso que se sigue en contra de Alex Saab. No solamente él logró develar vínculos con distintos sectores políticos afiliados al Foro de Puebla, sino que también ayudó a identificar muchas de las empresas fachadas con las cuales movilizaban recursos, y él estuvo en Colombia, entregó la información a las autoridades colombianas. Una buena parte de esa información también se compartió con las autoridades del Tesoro de los Estados Unidos y también con organismos judiciales e inteligencia internacionales, de manera que sus investigaciones fueron determinantes y obviamente estaba construyendo un camino para llegar a la presidencia del Ecuador, estaba semana tras semana ganando más adeptos y era identificado como la verdadera fuerza anticorreísta en el Ecuador. Entonces, que esos hechos se presenten en estas situaciones tan dolorosas, realmente macabras, pues yo creo que estremece a toda la región, y como lo puse en la cuenta de Twitter, es muy importante que los organismos de inteligencia internacionales y de investigación judicial colaboren para encontrar a los autores intelectuales y materiales de este crimen, sobre todo cuando él mismo fue él quien estaba denunciando todo el financiamiento ilegal del partido de Rafael Correa en Ecuador. En ese momento, ¿qué efecto se produjo en el continente con las denuncias que hizo de corrupción a alto nivel, mencionando al expresidente Correa, al presidente Maduro, a Alex Saab y a Piedad Córdoba, a la senadora Piedad Córdoba, expresidente? Bueno, ustedes saben que muchas de esas investigaciones pues sirvieron para que las autoridades judiciales de Estados Unidos abrieran procesos y solicitudes de extradición, etcétera, pero también las investigaciones que hizo él ayudaron a develar los entramados de lavado de activos en el Ecuador, y obviamente él era la figura visible que estaba denunciando todo el manejo de dineros a través del partido Rafael Correa. Y usted recordará que hace unos años también la Fiscalía General de la Nación de Colombia compartió información con la Fiscalía del Ecuador, donde después de que se hicieron las pesquisas de la información que se tenía de alias Uriel, se encontró también el deseo del ELN de movilizar recursos hacia la entonces campaña de Andrés Arauz. Eso también el doctor Villavicencio lo denunció en el Ecuador. Entonces, claramente esto ha sido un golpe a la democracia. Tenemos que, todos los que defendemos la democracia, unirnos en exigir pronta reacción de las autoridades, que podamos tener la mayor articulación de las inteligencias para saber qué hay detrás de todo esto, pero no tengo dudas que eso es un crimen político y que muy seguramente va a terminar llevando a los tentáculos de quienes él denunció durante tantos años. Expresidente, aprovecho finalmente para plantearle una inquietud en representación de nuestra audiencia. 3 fuentes oficiales confirmaron a la Fiscalía la planeación de un atentado contra el señor fiscal que involucra a guerrilleros del ELN con charlas y planeaciones desde Venezuela. A este momento no ha habido un pronunciamiento de fondo del señor presidente de la República. Le quiero pedir su opinión sobre toda esta situación, ya que usted también ha sido amenazado de muerte por el ELN. Pues es muy grave, Gustavo, porque el ELN es un grupo que siempre le gusta aprovechar las conversaciones entre comillas de paz para fortalecer sus estructuras armadas. Usted recordará que en los 17 meses que tuvieron de conversaciones con el gobierno de mi antecesor, ellos prácticamente asesinaron más de 100 personas, cometieron más de 400 actos criminales y secuestraron más de una decena de personas. Y obviamente usted recordará que cuando trataban de, entre comillas, acercarse al gobierno nuestro en los primeros días de gobierno, pues ellos estuvieron planificando ese doloroso y macabro atentado en la Escuela de Formación de la Policía, la Escuela General Santander,
donde 22 cadetes perdieron la vida después de que se activara un carro bomba. Entonces, esto es una demostración más de que detrás del ELN no hay ninguna voluntad de paz y que además estén planeando un atentado contra el fiscal. Es una amenaza no solamente a la fiscalía y a la integridad del fiscal Barbosa y la de su familia, sino también una forma de escupirle a la justicia por parte de esa organización terrorista, y que además eso valida por lo cual ellos no pueden salir de ninguna lista de terroristas, y que la única forma en la que ellos pueden tener credibilidad real frente a lo que ellos llaman voluntad de paz es entregando las armas, es además dejando a un lado todas las actividades criminales y sometiéndose a una verificación realmente minuciosa y exhaustiva. Yo creo que esta es una demostración más de que lo que hay detrás del ELN es utilizar el discurso de la paz para fortalecer sus estructuras criminales. Expresidente Iván Duque, muchas gracias por su tiempo para 6 AM de Caracol Radio. Buen día para usted. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo muy especial.